Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana y justamente como lo dice Pau, el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con los cuadernos que vienen incorporados en Kaggle. Así que vamos a... Primero les voy a mostrar un poquito más sobre las bases de datos de Kaggle. Entonces, me voy a ir a el sitio de Kaggle y primero que nada, nos gustaría saber cómo acceder a la base de datos sin tener que descargarla, ¿no? Porque ese sería el plus de por qué trabajar aquí y no desde el local. Entonces, vamos a las bases de datos. Del lado izquierdo tenemos el menú lateral izquierdo. Le voy a dar clic en donde dice Datasets y seleccionamos alguna al azar. Por ejemplo, este de aquí de Amazon. Ok. La sesión pasada habíamos visto que lo primero que nos muestra, la primera página que nos muestra al acceder a un dataset, nos da un poquito de información sobre qué contiene esta base de datos. Y también nos permite descargarlo para trabajar de manera local o si quieren subirlo ustedes a su Drive, lo que ustedes quieran. Pero fíjense que aquí del lado derecho, tenemos varias opciones. Está un botoncito que dice Code, está el botoncito de descargar y si ustedes le dan clic en estos tres botoncitos, nos aparece un menú desplegable en donde la primera opción es New Notebook. Si nosotros le damos clic ahí, nos va a abrir un cuadernito desde el sitio de Kaggle. Ahora, bueno, lo primero que yo les recomendaría es cambiarle el nombre para identificarlos. Ahorita les voy a mostrar en dónde se va a ver los cuadernos que ustedes ya hayan editado. Entonces, por ejemplo, este le voy a poner solamente por ponerle un nombre, cuaderno 1. Ok, entonces le cambiamos el nombre. Ahora, siempre que ustedes abren un cuaderno desde una base de datos, les va a aparecer esta primera celda. ¿Qué hace esta primera celda? En todas las bases de datos es lo mismo. Esta primera celda, si nosotros la ejecutamos, nos va a mostrar la ruta en donde está el archivo de la base de datos. Entonces vamos a esperar un poquito a que esto termine de ejecutarse para ver qué es lo que nos muestra. En lo que termina de ejecutarse, fíjense que aquí ya importa dos librerías, que son muy comunes cuando uno trabaja con datos, que es NumPy y Pandas. Entonces, en cuanto ustedes ejecuten esta celda, ya importaron esas dos librerías y luego acá por este lado lo que nos va a mostrar, lo que nos va a arrojar esta celda es lo de este print. Entonces, ¿qué es? Si se fijan, es la ruta en donde se encuentra la base de datos. Entonces, ya tienen la ruta, simplemente vamos a acceder a la base de datos con esa ruta. Otra opción es, fíjense que aquí del lado derecho nos aparece un apartado que dice Datasets. Y aquí nos dice la base de datos a la que nosotros accedimos, que es la de Amazon 2025. Si yo doy clic sobre esa base de datos, aquí me aparece el archivo .csv en donde están los datos. Entonces, otra forma de hacerlo, si no quieren ejecutar esta primera celda, por ejemplo, es aquí nos da la opción de copiar la ruta. Si se fijan, cuando yo pongo el mouse sobre este archivo .csv, del lado izquierdo aparece un iconito de copiar. Si yo le doy clic ahí, estoy copiando la ruta de la base de datos. Ahora también, en cuanto yo doy clic sobre este archivo CSV, me aparece aquí abajo una vista previa. Entonces, también eso es muy importante, pueden checarlo antes de empezar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acceder a los datos
por las dos opciones, desde esta ruta y copiando la ruta desde el iconito. Entonces me voy a crear una nueva celda y ya tengo importada la librería de pandas. Entonces voy a definir una variable que se llame datos. ¿Qué le voy a asignar? Ok, voy a acceder a ese archivo desde pandas con la función que se llama read CSV. Ok, recuerden que esta función recibe la ruta del archivo y te regresa un data frame. Solamente para recordar un poquito, el data frame es el objeto, digamos que te maneja por defecto pandas para trabajar tablas. Entonces voy a copiar la ruta que me da acá arriba. Recuerden, muy importante, esta función read CSV recibe la ruta como una cadena de caracteres. Entonces, ejecuto mi celda. Ok, y ahora voy a mostrar la variable datos. Y ahí está, ya en la variable datos tenemos un data frame, o sea, ya tienen su tablita con todos los registros del archivo CSV. Entonces es muy sencillo, ¿sí? ¿Cuál sería la otra forma? Supongamos que, no sé, por alguna razón no les arroja aquí la ruta o prefieren simplemente copiarlo desde acá. Entonces nos vamos al lado derecho donde están nuestros archivos, donde está el archivo CSV, le damos en el iconito de Copy Path y lo voy a poner aquí abajo para que vean que pues es exactamente el mismo. Le voy a poner datos 2. Y de nuevo, voy a acceder al archivo con la función read CSV de pandas. Voy a ejecutar esta celda y voy a mostrar ahora la variable datos 2. Entonces, si se fijan, tenemos exactamente el mismo resultado. Si comparan, las rutas son exactamente la misma. Entonces, bueno, están esas dos opciones. Y para acceder a cualquier base de datos es exactamente lo mismo. O sea, nos va a aparecer un cuadernito con esta primera celda que les va a dar la ruta. Igual del lado derecho van a tener sus archivos, pueden copiarla directamente desde el iconito del archivo CSV. Entonces es exactamente lo mismo, eso lo vuelve muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo para que vean que es exactamente lo mismo. Voy a poner aquí una base de datos que yo ya le eché un vistazo antes. Y es esta base de datos de Netflix. Ahora, una cosa que me gustaría añadir en específico que se presta con esta base de datos es muchas de las bases de datos de Kaggle, no todas, pero sí algunas, aparte de decirnos aquí una descripción de qué es lo que contiene esta base de datos, también a veces te dice como qué camino seguir con los datos. Por ejemplo, esta base de datos de Netflix te dice, mira, podrías intentar con esta base de datos hacer cosas de visualización, así como gráficas, dashboards, y aquí te da ejemplos. Por ejemplo, si se fijan aquí, esta primera parte es, bueno, simplemente ver de qué forma está la base de datos. Pero si nos vamos más para abajo, ahorita vamos a ver algunas funciones de estas que nos dan, que nos dicen cómo está la base de datos, pero lo que quiero que vean es, ok, miren, por ejemplo aquí, nos da la paleta de colores de Netflix para que, bueno, ustedes hagan algo con visualización con estos colores y se vea un poco más bonitos. Luego aquí también nos dice, mira, puedes hacer algo así como una línea de tiempo. Podrías hacer una gráfica como la que estamos viendo aquí que nos dice de la base de datos cuántas son películas y cuántas son series.
podríamos hacer una gráfica de barras como esta, y si se fijan aquí también nos muestra el código. Eso está bien padre porque puede ser que de aquí tomen ustedes ideas o aprendan de estos códigos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les va diciendo muchas veces qué enfoque tomar a partir de la base de datos, porque recuerden que eso es un tema complicado, ¿no? O sea, te dan a ti una base de datos, pero después de ahí, ¿qué haces, no? Hay un montón de algoritmos que uno puede usar y ¿cuál eliges? O sea, ¿cómo decides cuál es el mejor, cuál es el que te va a dar mejores resultados? Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, vamos a acceder a esta base de datos para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, en el menú superior derecho tenemos los tres puntitos, le damos clic y, ok, a ver. Ok, déjenme acceder a otra porque esa no nos deja abrir un cuadernito de Colab. Entonces, ok, me voy a regresar a las bases de datos. Ok, datasets. Ah, aquí, por ejemplo este. Abrí otro que no era. Ok, bueno, entonces aquí, este es otro repositorio de Netflix. En esta base de datos sí nos permite abrir un cuadernito dentro de Kaggle. Entonces, bueno, igual, en los tres puntitos, en la opción de Notebook, vamos a ejecutar la primer celda. Y de nuevo, si se fijan, la estructura es la misma. Del lado derecho tienen por así decirlo, como la carpeta en la que estamos, que en este caso es una base de datos de Netflix del 2022 al 2025. Si la desplegamos, aquí está el archivo .csv. Y igual, la primera celda nos regresa a la ruta. Entonces, la forma de acceder es exactamente la misma. Entonces, vamos a esperar un poquito a que termine de ejecutarse esta celda. Si se fijan, aquí ya nos dice la ruta. Entonces vamos a acceder de la misma forma. Le voy a poner Netflix. Voy a definir una variable que se llame Netflix. Voy a acceder con la función readCSV de pandas. Voy a copiar la ruta desde el iconito que nos aparece en nuestro archivo. La pegamos, ejecutamos nuestra celda. Y ahora voy a mostrar la variable que se llama Netflix. Y ya, entonces ya tenemos un data frame en la variable Netflix. Ya tenemos aquí, si se fijan, pues la tabla, ¿no? O sea, nuestras columnas con nuestros registros. Entonces, bueno, la forma de acceder es exactamente lo mismo. Les repito, es muy sencillo y los pasos son exactamente los mismos. Entonces, ahora sí, voy a regresar a mi presentación. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con una base de datos en particular. Esta base de datos, bueno, es una base de datos que contiene la información de la Pokédex. Entonces, ok, vamos a ver cómo se ve esta base de datos. Ok, bueno, nos vamos a saltar la parte de las descripciones. Y vamos a abrir un cuadernito a partir de esta base de datos. Entonces, de nuevo, en el menú superior, tres puntitos y donde dice New Notebook. Ok, y aquí tenemos igual, exactamente lo mismo, la celda que nos da la ruta en donde se encuentra el archivo y del lado derecho nuestra carpeta en donde nos encontramos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Lo primero que queremos es acceder a la base de datos. Entonces, vamos a crear un data frame a partir del archivo
.csv. Ok, entonces me voy a crear una celda. En esta celda voy a definir una variable que se llame, no sé, por ejemplo, data. Igual, a partir de la función read CSV voy a acceder al archivo. Recuerden, la ruta, esta función la recibe como una cadena de caracteres. Voy a copiar la ruta, lo ejecutamos. Ay, si se fijan aquí, bueno, algo muy importante es cuando nos salga un error, aprender a leer los errores, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para leer qué nos está diciendo este error y nos dice, ok, el error es de tipo is a directory error. Bueno, lo que nos dice es que esta ruta que nosotros le pasamos no existe. Ajá, entonces, ok, regresemos a la ruta. Yo la copié directamente desde el iconito de mi carpeta que se llama Pokédex, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, todavía no tiene el nombre del archivo. Ajá. Entonces, bueno, la voy a copiar desde la ruta que me arroja la celda de arriba. Ejecutemos la celda. Veamos cómo se ve la variable data. Y bueno, si se fijan, ya accedimos al data frame. Tenemos una columna que se llama ID, ajá, que es simplemente para enumerar los registros, básicamente el identificador de los registros. Tenemos una columna que se llama name, aquí tenemos los nombres de los Pokémones. La columna peso, altura, HP, ataque, defensa, tipo, y luego tenemos esta columna que es, para los que ya hayan jugado Pokémon, lo que se refiere a esta columna es básicamente todos los Pokémones que sean una evolución de uno anterior, los pone en el mismo grupo. Y luego aquí un poquito de información que pone una descripción de básicamente del Pokémon, ¿no? Ok, entonces esta va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ajá. Ahora, lo que les decía es algo que siempre uno se pregunta, ¿no? Ya tienes tu base de datos, ¿qué información puedes obtener de esa base de datos? Ajá, ¿qué algoritmo puedes usar con esa base de datos? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un algoritmo que a mí me gusta un montón. Es uno de los más sencillos, pero es muy poderoso. Entonces, bueno, antes, para poder utilizar este algoritmo, necesitamos que nuestra base de datos tenga una estructura específica. Entonces, bueno, voy a aprovechar para dar un poquito una introducción a la librería de pandas, que ya la hemos estado mencionando en las sesiones anteriores, pero el día de hoy, la primera parte de este mini ejercicio es limpiar la base de datos, acomodar la base de datos de tal forma que nos sirva para el algoritmo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, bueno, Pandas nace específicamente para el manejo y el análisis de los datos. Es por eso que es muy famoso, porque si bien podemos manipular los datos sin utilizar una librería como lo es Pandas, pero Pandas ya tiene funciones que por lo general siempre son muy útiles. Por ejemplo, puede ser que nuestra base de datos tenga algún registro en donde tenga una celda faltante, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría quitar o modificar esa celda, pero no tener datos faltantes, porque al final los algoritmos casi siempre se maneja, o algunos de los algoritmos más bien, manejan los datos como si cada registro fuera un vector. Ahorita vamos a ver, ahorita va a tener más sentido esto, pero lo maneja como si fueran vectores y entonces, si les hace falta un elemento del registro, estaríamos, como quien dice, manejando un vector de diferente dimensión y entonces las operaciones que necesitamos hacer ya no se van a poder. Entonces, bueno, Pandas
básicamente, si ustedes necesitan cambiar la estructura de su base de datos, Pandas les va a ser súper útil. Y además, Pandas brilla ¿por qué? Por su objeto más famoso, que son los data frame. NumPy, si bien es por defecto una librería que nos sirve para hacer operaciones con vectores, entonces ustedes dirán, ¿para qué Pandas? Bueno, los data frames básicamente son para manejarlos como tablas, o sea, uno se siente más cómodo viéndolo como una tabla y manejándolo pues como estamos acostumbrados, ¿no? Como lo manejamos en Excel. Entonces, los data frames básicamente son una representación de tablas. Y además tiene otro objeto que son series, que bueno, ese ahorita lo vamos a dejar por un lado y nos vamos a enfocar en los data frame. Ok, entonces pasemos, muchachos, a la limpieza de la base de datos. Ok. Bueno, lo primero es, para el algoritmo que nosotros vamos a necesitar, necesitamos tener nuestra base de datos donde todas las columnas sean de tipo numérico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta columna que se llama type? Si se fijan, yo no sé de qué tipo de dato es esta columna, pero no es un valor numérico. La columna que dice info. Tampoco sé específicamente qué tipo de dato es esta variable, pero sí sé con certeza que no es un valor numérico. Y también la de name. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, antes vamos a explorar un poquito la base de datos con las funciones que nos da Pandas, que ya nos dan por sí mismas mucha información. Entonces, voy a ayudarme aquí con la función print. Y primero voy a indicarle que me muestre el texto, cantidad de filas y columnas. Ok. Si se fijan, la variable data es un objeto de Pandas de tipo DataFrame. Cuando uno construye un objeto, ese objeto por sí mismo puede acceder a funciones. Entonces, bueno, tenemos una función que cuando tú tienes un DataFrame puedes acceder a esa función que se llama shape. Shape lo que nos muestra es, diciéndolo un poquito más específico, las dimensiones de tu DataFrame. Entonces, si se fijan aquí, me regresa dos numeritos, 1025 y 13. El primer numerito corresponde a las filas, o sea, el número de registros, y el segundo numerito a el número de columnas. Entonces, nuestra base de datos, nuestro data frame, consta de 1025 filas con 13 columnas. Ok, ahora, por ejemplo, en esta base de datos solamente tenemos 13 columnas, pero tal vez nosotros quisiéramos tener todos los nombres de las columnas. Entonces, también los objetos de Pandas tienen una función que nos permite acceder a los nombres de las columnas. Ok, entonces, ¿cuál es esta función? Ok, mi data frame se llama data y esta función se llama columns. Ejecutamos nuestra celda y aquí tenemos algo así como una lista con todos los nombres de las columnas, ¿sí? Entonces, ok. Ahora, otra función que también sí o sí lo van a ver es la función info. Esta función info ya por sí misma nos da un montón de información. Si se fijan, tenemos aquí una tablita que en esta columna tenemos cada uno de los nombres de las columnas de nuestro data frame. Luego, nos dice los no nulos. Esto es bien importante porque ¿cuántos registros tenemos nosotros? En total tenemos 1025 registros.
Y aquí nos dice respecto a cada columna cuántos son no nulos. En este caso, esta base de datos está muy bonita porque todos tienen, bueno, más bien, ninguna columna tiene algún valor nulo, o sea que no tenemos que preocuparnos por eso. Y luego, de este lado, nos dice el tipo de dato que tiene esa columna. Entonces, bueno, la primera sabemos que es un entero, aquí nos dice que es un object. Ahorita vamos a ver que es una cadena de caracteres, pero bueno, al final aquí es un objeto cuando tenemos ese tipo de datos, pero ahorita vamos a ver cómo manejar eso. Entonces, bueno, este data.info siempre cuando ustedes le den un primer vistazo a la base de datos, van a utilizar esta función. Ajá, entonces, bueno, el info. Ahora, con cosas de, otra vez, regresamos a pelearnos con las columnas que no queremos, ¿sí? Ok, ahorita quédense con que vamos a necesitar quitar las columnas que no sean de tipo numérico. Y ahorita les explico el algoritmo para que tenga sentido. Pero entonces, ¿cómo borramos las columnas que tienen texto? Por ejemplo, yo quisiera borrar estas tres más el ID y el nombre. Entonces, bueno, primero me voy a definir una variable en donde voy a guardar las columnas que quiero borrar de ese data frame. Le voy a poner columnas a eliminar. Entonces, va a ser una lista. Va a ser una lista y entonces, ok, voy a hacer una lista con los nombres de las columnas que quiero borrar. En esta parte voy a tomarlos de la celda en donde mostré los nombres de las columnas, porque si se fijan aquí tiene la estructura que necesito, o sea, están entre comillas y separados por comas, entonces bueno, ya no tengo que hacerle mucho. Entonces quiero eliminar la columna de ID, de name y también tipo, evoset e info. Ok, esas son las columnas que voy a eliminar. Ahora, si bien ustedes pueden eliminarlo de un data frame en particular, o sea, ahorita nosotros tenemos nuestro data frame. Lo aconsejable es que ustedes tengan su data frame original intacto y cada que le hagan una modificación, hagan una copia para que ustedes puedan regresarse. Entonces voy a crear una variable que se llame data nuevo. Ok. Ahora, quiero tomar de mi variable data, o sea, de mi antiguo data frame, de mi data frame original, quiero hacer una copia, pero eliminando las columnas que están en la variable columnas eliminar. Entonces, la función para eliminar columnas se llama drop. ¿Qué le voy a pasar ahí? Le puedo pasar el nombre de una sola columna, o si quieren eliminar más de una columna, se lo pasan como una lista. Entonces, mi lista la tengo definida en la variable que se llama columnas a eliminar. Ay, aquí tengo un error, ¿verdad? A ver. Sí, error not found axis. Ok, me voy a regresar a ver los nombres de las columnas. Ok, queremos eliminar la columna ID, name. Ajá. Ok, la columna ID, name, evoset, info,
y type. Ok, ahora sí. Ok, parte importante aquí. La función drop, para nosotros pasarle la lista de las columnas, se lo tenemos que pasar al parámetro con nombre columns. Entonces, a ver, veamos si ahora sí funciona. Ok, veamos la variable data nuevo. Y entonces tenemos una copia de nuestro data frame original, pero ahora ya no tenemos ni la columna ID, ni name, ni la columna info, ni la columna type. ¿Sí? Entonces tenemos ahora este data frame. Los data frame por defecto nos dan un índice, aunque nosotros no tengamos específicamente la columna ID. Pero bueno, ok, entonces hasta aquí tenemos una copia del data frame en donde lo filtramos y si se fijan con casi cero esfuerzo, ¿no? Porque si ustedes, no sé, manejaran los datos con otra estructura, tal vez que, o sea, ¿cómo podríamos eliminar, no sé, registros, ¿no? Lo que se nos viene a la mente son tal vez un for que vaya iterando registro a registro y vaya quitando de uno en uno. Pero bueno, aquí ya nos da todas estas funciones que hace todo esto por nosotros, ¿sí? Ok, entonces regresemos a nuestra presentación. Ok, ahora sí, vamos a ver en qué consiste este algoritmo. Ok, les decía, este algoritmo es de los más sencillos para agrupar registros, pero está muy bonito y sirve muy bien. Entonces, este algoritmo que vamos a utilizar el día de hoy se llama K-vecinos más cercanos. Entonces, para explicarles cómo funciona el algoritmo, vamos a partir de un ejemplo de una base de datos muy chiquita. Entonces, aquí tenemos esta base de datos que vamos a imaginar que es una base de datos de casas, en particular 3 casas. ¿Qué información tenemos de cada una de las casas? Tenemos cuántos metros cuadrados abarca esa casa y el número de habitaciones. Entonces, nuestro primer registro consiste en una casa que abarca 50 metros cuadrados y tiene solamente una habitación. La segunda casa es una casa que abarca 120 metros cuadrados y tiene 2 habitaciones. Y la tercera casa es una casa que abarca 90 metros cuadrados y tiene 2 habitaciones. Ok, ahora para esto necesito que echen a andar su imaginación y vamos a imaginar que tenemos una aplicación. Vamos a imaginar que nosotros somos una empresa inmobiliaria y tenemos una aplicación en donde se les sugiere a los usuarios qué casa va más acorde a sus gustos, ¿sí? O sea, supongamos que yo soy usuario de esa aplicación y, no sé, regularmente yo le doy like, no sé, a las casas que sean más acorde a mis gustos o que sea más probable que compraría. Y entonces tenemos nosotros un sistema que les propone a los usuarios cuáles son las casas que tal vez podrían gustarles. Ok, entonces, esta es nuestra base de datos, ahorita muy chiquita, pero se presta muy bien para ejemplificar qué es lo que hace el algoritmo. Ahora, cosa importante aquí, si se fijan, esta base de datos consiste en 2 columnas, en donde las 2 columnas son de tipo numérico. Ok, ahora, este algoritmo de K-vecinos más cercanos, lo primero que hace es ver la base de datos como un conjunto de vectores, en donde cada vector va a ser un registro. O sea, el primer registro lo vamos a ver como el vector 50,1. Entonces, nos vamos acá a este planito y si se fijan, el 50,1. Ok, aquí este puntito debería de estar acá abajo, ¿verdad? Aquí tengo un error. Este puntito debería de estar aquí abajo. Pero, lo que me interesa que vean es
En lugar de ver la base de datos como una tabla, la vamos a ver como vectores en un plano de n dimensiones. En este caso solamente tenemos 2 columnas, entonces va a ser en un plano XY. Entonces lo vamos a ver en este plano como los vectores ya dibujados, ¿no? Entonces tenemos aquí la representación de casa 1. Ahora, la casa 2 sería el vector 120,2. Entonces, el 120 en X, 2. Ajá. Y la casa 3 como un vectorcito, ajá, que es el 90,2. Ok, ahora, ya teniendo nuestros vectores en el plano, les digo, aquí hay unos errorcitos de coordenadas, ahí me disculpan, pero la cosa importante que quiero que se vea, todavía la podemos ver. Entonces, estos son nuestros vectores que representan la base de datos. Ahora, vamos a suponer el caso hipotético de que yo, usuario Roxana, la casa que más me gustó, ¿no? O la que pasé más tiempo viéndola es la casa 3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser nuestro algoritmo? Ok, esta es la casa que más le gustó a Roxana, ¿sí? El puntito verde, el vector verde. ¿El algoritmo qué casa me va a sugerir? Básicamente me va a sugerir el que esté a menor distancia. Si se fijan, aquí ya tenemos puntos en el plano, entonces yo podría saber cuál es la distancia, ajá, que aquí se ve con esta rayita verde, o sea, la distancia de casa 1 a casa 3, y también podría saber cuál es la distancia de casa 3 a casa 2, o sea, la longitud de la rayita roja, ¿sí? Entonces, para recomendarme cuál es la casa que va más acorde a mis gustos, lo que va a hacer este algoritmo es medir la distancia respecto casa 3 a todas las otras casas, y la que esté a una distancia más corta va a ser la que esté más cercana a mis gustos. Entonces, si se fijan, el algoritmo por sí mismo es muy sencillo, pero la verdad que funciona muy bien. O sea, hasta la fecha todavía se sigue utilizando. Hay unas que otras mejoras, o sea, de aquí de cada vecinos más cercanos, hay otros que son más parecidos, pero le agregan un pasito más y hace que lo haga mejor, ¿no? Pero bueno, entonces, en esto consiste el algoritmo. Ahora, la forma de medir estas distancias. Ajá, ok. En este caso, se puede cambiar la métrica que usa para medir las distancias, pero por lo general casi siempre es la distancia euclidiana. Esta distancia euclidiana, si se fijan, no es nada sofisticado, o sea, lo vemos en nuestros primeros cursos de matemáticas, y simplemente es la distancia que nosotros estamos acostumbrados, la diferencia de las coordenadas al cuadrado, la suma de las diferencias al cuadrado, ¿no? Entonces, es la de siempre. Ahorita no nos vamos a meter a explicar esto con tanto detalle. Lo que quiero que se entienda es, así con palabras, cómo funciona el algoritmo, que ustedes vean que es un algoritmo muy sencillo, que podrían programarlo sin utilizar ninguna librería, ajá, y que funciona de esta forma. Ahora, cosa importante y parte clave de entender este algoritmo es cómo debe de estar la base de datos, porque para esta base de datos chiquita que les presenté aquí, ya se ven como vectores, ¿no? Ahora, recuerden cómo está la base de datos con la que nosotros estamos trabajando. Por eso es que eliminamos las columnas que tenían texto, porque eso no se puede representar como vectores. Podríamos hacer, sí, otro preprocesamiento, pero así ahorita, para rápido, no hay forma de verlo como un vector. Entonces, por eso que eliminamos las columnas que tenían texto, ¿no? Ok, entonces, ahora, tenemos un detalle. Si bien ya eliminamos la columna que se llama info, no se nos ocurre ninguna forma de modificarlo a tipo numérico. Esta la eliminamos porque realmente no nos ofrece mucha información. Esa es la otra, ¿no? O sea, hay columnas que no nos ofrecen información y las quitamos, ¿no?
Pero aquí tenemos la columna que es tipo. Si ustedes recordarán, si alguna vez han jugado Pokémon Go, el tipo del Pokémon tiene que ver mucho con cómo se van agrupando o clasificando los Pokémones, ¿no? Entonces, quitar la columna tipo es quitar una columna que nos da mucha información. Entonces, vamos a reacomodar nuestro data frame de tal forma que tengamos esta información de tipo, pero donde las columnas que tengamos sean de tipo numérico y no como cadena de caracteres. Entonces, me voy a regresar al cuadernito y, ok, hasta ahorita lo eliminamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, voy a agregar una columna por cada tipo. O sea, voy a tener una columna, voy a tener una columna que se llame, por ejemplo, rock, otra columna que se llame eléctrico, otra columna que se llame dragón, otra columna que se llame psíquico, y por cada registro me voy a fijar cuál de esos tiene y le voy a poner un 1 al que sí lo tenga. Y los que no lo tenga, le voy a poner 0. ¿Sí? Entonces, ok. Para esto, lo que vamos a hacer es, primero necesitamos saber qué tipo de dato es la columna type. En el data frame que se llama data nuevo, ahí ya no tenemos la columna type. Entonces, voy a acceder al data frame original que se llama data y voy a acceder a la columna type. Ok, esta es la columna type. Voy a ejecutar las celdas. Si se fijan, solamente me muestra esa columna. Ok, yo quiero saber de aquí qué tipo de dato es. Entonces, voy a preguntar por el tipo de dato. Por el tipo de dato de esta columna. Ok, bueno, hasta aquí me dice que es un objeto de pandas, es una serie. Eso no me da nada de información, ¿verdad? Porque aquí todavía estoy accediendo a toda la columna. Entonces necesito acceder a una celda en particular para preguntar por el tipo de dato. Entonces voy a acceder a la primera celda. Ok, y me dice, mira, es una cadena de caracteres. Eso es muy importante porque para los que ya tengan un poquito de contexto sobre Python, ustedes se podrían ir con la finta de que esto es un conjunto, ¿no? Porque tiene las llavecitas. Pero bueno, es una cadena de caracteres que, aquí, punto importante y que nos va a echar la mano, tiene un formato, ¿no? Todas las celdas están entre llaves y luego cada uno de los tipos está separado por comas, ¿sí? Ok, entonces, necesitamos saber todos los tipos diferentes que existen. Ya sé que es una cadena de caracteres y ahora necesito ver cómo separarlos, ¿no? O sea, yo quisiera del primer registro quedarme con la primera palabra y la segunda palabra, o sea, quitar las llaves y separar cada una de las palabras. Entonces, ok, hay un montón de formas de hacer eso. Ahorita yo les voy a mostrar una que es la que, no sé, a mí se me ocurrió. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok, voy a acceder a la columna type. Ok, ahí estoy en la columna type. Ahora, de la columna type voy a acceder a uno de los registros. Por ejemplo, al del índice 1. Y lo voy a ir ejecutando para que lo vean. Entonces, el registro de mi segundo registro tiene esto en la columna type. Es una cadena de caracteres. Las comillas es porque es una cadena de caracteres. Entonces, por el carácter que yo me tengo que preocupar es por la llave. Las llaves las quiero quitar. Entonces, bueno, aquí en Python, en objetos que son iterables, eso quiere decir que están conformados por más elementos, nosotros podemos tomar así como rebanadas de pastel. O sea, nuestra cadena de caracteres es el pastel completo y yo puedo, no sé, quitarle las orillas,
ajá, y quedarme con los del centro o quitarle solamente una orilla. Entonces lo que voy a hacer es tomar una rebanada, le voy a quitar el primero y el último carácter. Y si se fijan ya con eso, le quité las llaves. Ok, entonces ya, no me tengo que preocupar por las llaves. Ahora, quiero separar cada una de estas palabras por la coma. Eso es porque esta base de datos sigue este formato, eso ya es de mucha ayuda. Entonces les decía, eso en la vida real generalmente no pasa, las bases de datos están muy feas y no tienen un formato, pero en este caso está bonita. Entonces, quiero separarlo por comas. Tenemos una función que se llama split. Entonces, hasta aquí accedí a esta cadena de caracteres. Puntito split. Y a esta función split, ustedes le dicen, ¿por qué carácter quieren que se la separe? Entonces yo quiero que me lo separe por la coma. Ejecuto la celda y si se fijan me regresa una lista, ajá, con ya cada uno de los tipos que contiene ese registro. Entonces, bueno, ya está aquí, ya hicimos el paso grande, ¿no? Ahora solamente hay que hacerlo para cada uno de los registros. Y si vamos a hacerlo para cada uno de los registros, entonces como que uno piensa en hacerlo con un ciclo. Entonces voy a definir una lista, en este caso una lista vacía. De nuevo, no es la única forma de hacerlo, pero es alguna. Entonces voy a hacer un ciclo for que itere sobre la columna type. Ok, bueno, los que no tengan mucho conocimiento sobre Python, aquí simplemente estoy excediendo uno a uno de toda la columna type. Ahora, voy a agregar a la variable lista, ajá, o sea, de cada registro, quiero hacer lo que hice en el paso anterior y lo quiero guardar en esta variable que se llama lista, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo que lo agregue. ¿Qué va a agregar? Cada uno de estos. Solamente que aquí ahorita voy a cambiar. Ok, entonces, en lugar de que sea data type y indicarle un registro, aquí le voy a poner fill. Ok, entonces, esta de aquí, esta variable, está accediendo uno a uno, ¿no? Hasta que acabe. Después de ahí, ¿qué hace esto? Le quitan las llaves. Ya que le quitan las llaves, me va a dar una lista que está las cadenas de caracteres separadas por las comas, o sea, cada uno de los tipos, y lo agrega en la variable lista, ¿no? Entonces ya con eso tenemos todos los tipos, pero fíjense una cosa, voy a poner aquí la variable lista. Si se fijan, tengo una lista con todos los tipos, pero se repiten, ¿no? Porque, pues, cada uno de los Pokémones no es como que tenga un tipo diferente, sino que se van repitiendo. Entonces, yo quiero obtener los únicos. Entonces, les digo, aquí hay diferentes formas de hacerlo, pero lo que voy a hacer es pasarlo a un conjunto. Los conjuntos son objetos en Python que la única diferencia entre listas es que no se pueden repetir sus elementos. Entonces, le voy a poner aquí a la variable tipos y con la función set voy a hacer la conversión de lista a conjunto, aquí a grandes rasgos. Y voy a mostrar en la siguiente celda la variable tipos. Entonces, si se fijan, ya es un conjunto y ya son muy poquitos, ¿no? ¿Cuántos exactamente son? Voy a preguntar aquí por el tamaño de la variable tipos. Exactamente 18. Ajá. Entonces, en la Pokédex existen 18 diferentes tipos de Pokémones. Y, ok, bueno, demos un respiro. Ya hasta aquí tenemos los tipos. Ahora, necesitamos agregar una columna por cada tipo e inicializarla en 0. Así como se los dije, cuando uno va comenzando y les dicen que haga eso, es como, ¿cómo rayos hago eso, no? Porque uno piensa que es como mucha talacha. Pero, bueno, hacerlo con DataFrame la verdad es que es muy sencillo. Voy a hacer un ciclo for que itere sobre esta variable que se llama tipos.
Ajá, ok. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero agregar una columna por cada uno de los elementos que está en la variable tipos. De hecho, lo voy a poner aquí en un print para irnos ayudando. ¿Sí? Entonces, quiero agregar una columna que se llame de esta forma, una columna que se llame de esta forma, una columna que se llame de esta forma y que tenga ceros en todas las celdas. Entonces, puedo hacerlo manualmente de uno por uno o puedo hacerlo con un ciclo, ¿no? Simplemente esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo voy a agregar? Ok, ¿en dónde? En el data frame que se llama data nuevo. Ok, aquí tengo que decirle que quiero una nueva columna. Entonces, aquí se lo voy a indicar. Le voy a decir que cada columna se va a llamar con lo que tenga la variable tipo y quiero que se inicialice en 0. Ahora, esto de aquí ya inicializa toda la columna en 0. Eso es algo muy poderoso en particular de este objeto de data frame, porque no tenemos que irnos celda a celda, ¿no? Si se fijan, simplemente lo inicializamos, le asignamos 0 y ya toda la columna va a ser 0. Entonces, voy a mostrar mi variable que se llama data nuevo. Ok, entonces si se fijan, ya tengo estas columnas en donde tienen puros ceros. Ahora, viene la parte un poquito talachuda. Todos tienen 0, ¿no? Pero yo tengo que fijarme en mi primer registro y decir, ok, el primer Pokémon, ¿de qué tipo es? Supongamos que es de tipo hielo, entonces tengo que asignarle aquí un 1. Y supongamos que, no sé, también es de tipo eléctrico, entonces tengo que también ponerle aquí un 1. ¿Sí? Entonces, era lo que, bueno, lo había mencionado en las sesiones anteriores, que antes de aplicar el algoritmo, lleva un tiempo el procesar los datos, ¿no? Y asegurarnos que están bien y que están como los necesitamos. Ahorita que apliquemos el algoritmo, realmente son 3 líneas y va a ser así como y ya es todo. Entonces, la parte talachuda es limpiar la base de datos. Entonces, vamos a agregar los unos. Ok. Ya tenemos poco tiempo, pero no quiero que se vayan con la idea de que no se entiende, entonces me voy a tomar el tiempo aquí de poner este print. Ok, si se fijan, estamos manejando cadenas de caracteres. Voy a poner aquí 2 cadenas de caracteres y los voy a poner como se ven en la base de datos. Entonces, en la base de datos tenemos una cadena de caracteres con llaves y luego cada uno de los tipos. Le voy a poner, por ejemplo, hay. ¿Sí? Ok, entonces, yo quiero, por ejemplo, preguntar si mi Pokémon es de este tipo. Esta palabrita in me regresa true si esa cadena de caracteres está contenida en la de la derecha. Entonces, si fijan, aquí me devuelve true, ¿sí? Entonces ya no tengo que separarlas, simplemente voy preguntando cada uno de los tipos, o sea, ¿cuál es la idea que vamos a seguir? Yo tengo una lista de todos los tipos, ¿no? Entonces yo voy a ir de uno en uno y voy a decir, ¿mi primer Pokémon es de tipo hielo? No. Ah, ok, sáltate al que sigue. ¿Mi primer Pokémon es de tipo fuego? Sí. Ah, entonces ponle un 1 ahí. Y así me voy con cada uno de los tipos, ¿no? Entonces voy a poner aquí un ciclo for. Voy a definir una variable que se llame índice y otra variable que se llame fila. Y voy a iterar sobre mi data frame original, solamente que me voy a apoyar de la función que se llama enumerate. Y aquí le voy a iterar sobre mi data frame original, sobre la columna tipo. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta variable índice, bueno, con el enumerate me va a ir dando del 0, 1. ¿Por qué? Porque necesito identificarlos, ¿no? En este data frame ya no tengo índice, entonces tengo que ir identificando a cuál me estoy refiriendo. Y pues se va 1 a 1.
Ok, ahora, por cada registro, a mí se me ocurre preguntar por todos los tipos. Entonces voy a definir una variable que se llame tipo y mi variable que tiene todos los tipos se llama tipos. Entonces yo voy a preguntar por todos, sí. Podemos hacerlo mejor, pero en este caso vamos a preguntar por todos. Ahora, voy a decirle, si esta cadena de caracteres tipo está contenida en el texto original que contiene la columna tipo, si está contenida, entonces necesito que pongas un 1 en esa celda. Entonces, en mi data frame nuevo, voy a acceder primero a ese registro con el índice y luego a la columna con la variable tipo y le voy a asignar un 1. Y listo, ya acabamos con esto. Voy a mostrar aquí mi variable DataFrame nuevo. Y bueno, se alcanzan a ver unos unos, ¿no? Vamos a ver el primer registro. Data nuevo y accedemos al primero. Okay, entonces fíjense, el primero, dice que es de tipo veneno, y de este otro tipo. Vamos a la base de datos original. Aquí está. Si se fijan, son exactamente esos dos tipos, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces, ¿qué hemos logrado hasta aquí? Hemos logrado modificar nuestra base de datos de tal forma que cada registro lo puedo ver como un vector. ¿Un vector de qué tamaño? Del número de columnas que tenemos. Entonces, lo vamos a manejar como conjuntos de vectores. Cada registro, un vector. ¿Sí? Ok, y ya casi acabamos. Si se fijan aquí, ya llegamos a la parte en donde tenemos nuestros registros como esta base de datos con la que les di el ejemplito, ¿no? Entonces, ahora simplemente hay que aplicar el algoritmo de k-vecinos más cercanos. Podemos hacerlo nosotros desde cero, sí, pero tenemos ya una librería. Esta librería es bien famosa, sklearn, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Y a mí en particular, esta librería me gusta mucho. Cuando uno necesita utilizar alguna de estas librerías, por ejemplo, ya tienen alguno de los algoritmos incorporados, generalmente uno parte de la documentación y esta documentación a mí me parece que es de las más bonitas. O sea, hay documentaciones que están bien feas, pero esta en particular está muy bonita. Siempre tiene un ejemplo súper ilustrativo en donde casi que nomás ustedes tienen que copiar, pegar, cambiar su base de datos por la de ustedes y se acabó. Entonces, bueno, les recomiendo que le den un vistazo. Entonces, vamos a importarla. sklearn puntito neighbors import nearest neighbors. Sklearn. Aquí tengo. Ahí está. Entonces, la parte más difícil, muchachos, de aplicar este algoritmo es escribir bien el nombre de la librería. Muy largo. Ok, entonces, vamos a definir una variable. Le voy a poner aquí, le voy a poner, ok, entonces, este algoritmo, en particular de esta librería, los algoritmos casi siempre son de la misma forma. Primero tienes que inicializar el objeto. Entonces, lo que voy a hacer es inicializar el objeto. Entonces, me voy a copiar esto de acá para ya no equivocarme. Y la clase, esta es la clase con la que voy a inicializar mi objeto. ¿Qué le voy a pasar? Esta clase recibe un numerito. Este numerito, ¿qué va a hacer?
el número de vecinos más cercanos que te va a regresar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la casa, si yo quiero que este sistema de recomendación recomiende una sola casa, aquí iría un 1. Si quiero que este sistema de recomendación le recomiende al usuario 3 casas, aquí iría un 3, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí 3. Ok, entonces ahí inicializamos nuestro objeto. Ahora, necesitamos pasarle nuestra base de datos para hacer el entrenamiento. Ok, ¿por qué digo el entrenamiento? Bueno, porque nosotros ya sabemos qué es lo que va a hacer. En la parte del entrenamiento es donde hace todas las operaciones que necesita hacer para obtener la información. ¿Qué va a hacer? Pues básicamente va a medir las distancias a pares, ¿no? O sea, necesita tener las distancias respecto a todos los vectores que representan nuestra base de datos. Entonces, eso es lo que va a hacer en el paso del entrenamiento. Entonces, ok, aquí tengo mi objeto. Este método se llama fit y entonces este método fit recibe nuestra base de datos. En nuestro caso es la variable que se llama data nuevo. Hasta aquí ya tenemos toda la información que necesitamos, o sea que ya podemos utilizar este algoritmo para que nos diga cuáles son los Pokémones más parecidos respecto a uno. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a definir una variable que se llame distancias e índices. ¿Esto porque? Bueno, yo ya sé que la siguiente función que voy a utilizar me regresa 2 cosas, entonces lo voy a poner en 2 variables. ¿Y cómo se llama mi objeto? Mi objeto que contiene toda la información se llama de esta forma. Y la función para preguntar por cuáles son los vecinos más cercanos se llama K-neighbors. ¿Y qué recibe esta función? Esta función recibe un registro. O sea, vámonos a nuestra base de datos original, ¿no? Supongamos que mi Pokémon favorito es Bulbasaur. Entonces yo quiero saber cuáles son los Pokémones más parecidos a Bulbasaur. Entonces le voy a pasar el primer registro, ajá. O sea, el punto de partida, de dónde quiero ver cuáles son los más parecidos. Entonces, de mi base de datos, el que ya está limpiecito, porque aquí le tienen que pasar un vector, por supuesto. Entonces, le voy a pasar una lista que va a contener un registro. Mi data frame se llama data nuevo y voy a acceder por índice. Entonces voy a acceder al índice 0. Ah, claro. Ok, aquí recibe un 3, pero en particular el parámetro en el que recibe este 3 se llama K-neighbors. Ajá, K-neighbors. Ok. Bueno, este de aquí pareciera que es un error, pero es una advertencia. Entonces, bueno, podemos ignorarla y después preocuparnos por eso. Al fin y al cabo solamente es una advertencia, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar vamos a ver cuál fue la respuesta que nos dio nuestro algoritmo. Ok, voy a poner primero la variable que se llama distancias. Si se fijan es algo así como una lista y tiene 3 numeritos, ¿no? Entonces, el primero tiene distancia 0, ¿no? Ustedes dirán, hay un Pokémon que es igualito a Bulbasaur. Bueno, este algoritmo, como lo que nos dice es, compara las distancias 1 a 1 respecto a todos, también se compara consigo mismo. Entonces, siempre te va a recomendar el mismo, o sea, va a decir, ok, el más parecido a Bulbasaur es el mismo Bulbasaur. Entonces, siempre te da el mismo, porque tiene toda la información de todas las distancias. Entonces, básicamente, cuando uno dice aquí, dame los 3 vecinos más cercanos, te va a dar ese mismo más otros 2, entonces básicamente te está dando 2, ¿no? Aquí tienen la distancia respecto el segundo más cercano
y la distancia respecto al tercer más cercano. Ahora, vamos a la variable que se llama índices. Esta variable que se llama índices, pues me dice, mira, el Pokémon más cercano al que el que tú quieres ver, al que a ti te gusta, es el primerito, pues sí, el que yo elegí, ¿no? El segundo es el que está en el índice 727 y el tercero es el que está en el índice 581, ¿sí? Entonces aquí hay que tener, pues bueno, bien claro, por eso no hay que modificar la base de datos, ¿no? Porque si ya no es igual a lo original, ¿no? Con que hayan borrado, no sé, un registro, pues esto ya no va a coincidir. Entonces ya nada más por último, vamos a poner un print que nos diga cuáles son exactamente los Pokémones que más se parecen respecto a uno, ¿no? Entonces voy a poner ya por último aquí un print. Le voy a poner que primero me diga el texto Pokémon elegido. Y entonces aquí quiero que me muestre de mi base de datos. Aquí voy a acceder al original porque recuerden que la que nosotros procesamos le borramos el nombre de los Pokémones. Entonces voy a acceder a la variable data. Luego le voy a decir, quiero el primero, el primero respecto a la primera, no, ¿saben qué? Como ya tengo la información aquí en índices para que esto funcione ya para cualquiera, entonces quiero acceder a este 0 de aquí. Entonces, de mi variable índices, le voy a decir que se fije en el primero, pero aquí si se fijan es una lista dentro de otra lista, ¿no? Entonces aquí estoy accediendo apenas a la lista, y aquí sí estoy accediendo al primer elemento, y luego de aquí quiero solamente el nombre. Entonces, como estoy utilizando la función log, acuérdense que este es fila, columna. ¿Cuál columna quiero? La que se llama name. Y aquí me hace falta una i. Ahí está. Entonces, mira, dice, ok, tú elegiste el Pokémon Bulbasaur, ¿sí? Y ahora quiero que me muestre de forma bonita cuáles son los más parecidos. Entonces voy a poner primero aquí que aparezca el texto vecinos más cercanos. Y voy a copiar esto de acá porque es casi lo mismo, solamente que primero quiero que acceda a este índice, o sea, aquí sería el 1, y luego quiero que acceda al último índice, o sea, aquí al 2. Y bueno, si se fijan, dice, mira, los vecinos más cercanos, los Pokémones que más se parecen en características a Bulbasaur, son estos dos. Ahora, cosa importante, para los que tengan la imagen de estos Pokémones, físicamente no se parecen, porque aquí no tenemos información de eso, ¿no? O sea, ¿qué características estamos comparando? Peso, altura, ataque, defensa y tipo. Entonces, cosas de colores y eso no lo estamos comparando en este caso. Pero entonces, con esas características, los que más se parecen son estos dos, ¿no? Y si se fijan, aquí tiene mucho valor el peso, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, estos Pokémones de aquí son, por así decir, los Pokémones bebés, igual que Bulbasaur, ¿no? Entonces, pues, bueno, con esto acabo mi charla informativa sobre Pokémones y sobre el algoritmo de cada vecinos más cercanos. Si se fijan, cuando uno, por ejemplo, ve cosas de inteligencia artificial, se imagina cosas bien sofisticadas y uno dice, no, pues uno no está preparado o me va a tomar la vida aprender eso, pero realmente hay algoritmos muy sencillos, ¿no? O sea, un algoritmo de recomendación como este funciona muy bien y es muy sencillo, aplica matemáticas muy sencillas, muy, pues por así decirlo, básicas, Entonces, pues bueno, espero que se lo hayan disfrutado.